Cuadro en blanco y negro con muchas personas dentro de una ciudad. El texto se sitúa en 1820, cuando Fernando VII se ve obligado a restablecer la Constitución de 1812 tras el pronunciamiento de Riego, lo que marca el inicio del trienio liberal. Esta Constitución, creada por las Cortes de Cádiz durante la Guerra de la Independencia, había sido abolida por el rey en 1814 al restaurar el absolutismo, pero la presión del levantamiento lo fuerza ahora a recuperarla. En el discurso, Fernando VII asegura aceptar sinceramente la Constitución y presentarse como su defensor, pese a que su jura fue forzada por la presión popular y militar. Intenta mostrarse como un monarca comprometido con el constitucionalismo, aunque en realidad no creía en los principios liberales ni tenía intención de mantenerlos más allá de lo necesario. Cuadro colorido con muchas personas discutiendo. El cuadro La rendición de Bailén, 1863, de José Casado de la Lizal, representa la entrega del general francés Dupont al general español Castaños el 19 de julio de 1808, durante la batalla de Bailén. Primera gran derrota de los ejércitos napoleónicos. Es una fuente secundaria, de carácter público y con intención patriótica y propagandística, destinada a exaltar el heroísmo español en la Guerra de la Independencia. La composición, inspirada en las lanzas de Velázquez, muestra a Castaños y Dupont en el centro, rodeados por sus tropas, destacando la victoria española mediante la posición elevada de sus soldados, el detallismo en los uniformes y un ambiente cálido propio del verano en Jaén. La imagen muestra la rendición del general francés Dupont ante el general español Castaños tras la batalla de Bailén, 1808. En el centro aparecen ambos generales saludándose, rodeados por soldados de ambos bandos. A la izquierda se sitúan las tropas españolas y a la derecha las francesas, en actitud de derrota. Al fondo se ve el paisaje del campo de batalla. La escena transmite solemnidad y destaca la victoria española durante la Guerra de la Independencia. Cuadro de personas ante un rey en el trono. El cuadro representa la apertura y juramento de las Cortes de Cádiz celebrada el 24 de septiembre de 1810 en la Iglesia Mayor de San Fernando, Cádiz. En este acto los diputados juraron lealtad y comenzaron los trabajos que llevarían al nacimiento del constitucionalismo español. La obra, realizada en 1862, es una fuente secundaria de carácter político, conmemorativo y artístico, encargada para ensalzar un momento clave de la historia. El contexto es la Guerra de la Independencia, 1808-1814, cuando, ante la ausencia del rey y la invasión napoleónica, las juntas asumieron la soberanía y convocaron las Cortes Constituyentes. El cuadro muestra un momento crucial, el juramento de los diputados en unas Cortes donde convivían liberales, absolutistas y jovellanistas. Aparecen clérigos, nobles y burgueses, pero no representantes del pueblo llano ni mujeres. La escena simboliza la soberanía nacional, la unidad frente a la invasión francesa y el comienzo de una profunda reforma política que desembocaría en la Constitución de 1812. También refleja el peso de la Iglesia, ya que el juramento se hace ante ella y su influencia se mantuvo en la Constitución, que proclamó la confesionalidad del Estado. Cuadro de muchas personas en fila india. La pintura muestra el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros, alineados en la playa y unidos entre sí mientras esperan la ejecución. A un lado yacen ya varios cuerpos, y dos frailes franciscanos ofrecen consuelo a los condenados. Frente a ellos, los soldados absolutistas apuntan con sus fusiles, mientras el paisaje gris y el mar de fondo acentúan el dramatismo de la escena. El cuadro de Gisbert, 1888, encargado por el gobierno liberal de Sagasta, representa el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en 1831 como denuncia del absolutismo de Fernando VII. Muestra el engaño que condujo a los liberales a Málaga y su ejecución posterior, con una escena solemne donde los reos aparecen alineados frente al ejército absolutista. La obra funciona como un homenaje político y un símbolo de la lucha por la libertad, concebido para transmitir un ejemplo moral y patriótico. Texto,
con motivo de haber dado noticia. El texto pertenece a finales del siglo XVIII, en plena Revolución Francesa, 1789. Refleja el temor del gobierno español a que las ideas revolucionarias, libertad, igualdad y fin del absolutismo, entren en España. Su autor es el conde de Floridablanca, ministro de Carlos IV, y se trata de un documento oficial dirigido al rey. B. Grande, Floridablanca advierte al rey del peligro que supone la Revolución Francesa y de cómo sus ideas están llegando a España a través de la frontera. Señala que en zonas como Urgel, Bilbao y Navarra ya se notan estas influencias. Propone crear un cordón militar para impedir la entrada de revolucionarios y sugiere justificar la medida con un pretexto diferente para no mencionar directamente la revolución. Texto, señor mi hermano. El texto se sitúa en marzo de 1808, tras el motín de Aranjuez, cuando Carlos IV fue obligado a abdicar a favor de su hijo Fernando VII. España vivía una fuerte crisis política y dependía de Napoleón tras el Tratado de Fontainebleau. La carta es un documento privado del rey Carlos IV dirigida al emperador francés. B. Grande, Carlos IV pide a Napoleón que lo ayude a recuperar el trono, porque considera que su abdicación fue forzada e injusta. Muestra una actitud muy sumisa hacia el emperador, lo elogia y le expresa completa confianza. Presenta a su hijo Fernando VII como un usurpador y solicita la mediación francesa para resolver la crisis dinástica. Texto, españoles, me habéis hecho entender. El texto se sitúa en 1820, cuando Fernando VII se ve obligado a restablecer la Constitución de 1812 tras el pronunciamiento de Riego. Esta Constitución, elaborada por las Cortes de Cádiz durante la Guerra de la Independencia, había sido abolida en 1814 al reinstaurar el absolutismo, pero el inicio del trienio liberal obliga al rey a jurarla nuevamente. B. Grande, Fernando VII afirma que el pueblo le exige recuperar la Constitución y declara haberla jurado con sinceridad, presentándose como su principal defensor para aparentar aceptación del régimen liberal. Sin embargo, el análisis muestra que su apoyo fue forzado y no creía realmente en los principios constitucionales. Texto, deseando las Cortes Generales. El decreto fue aprobado en 1811, durante la Guerra de la Independencia y dentro del proceso reformista de las Cortes de Cádiz, convocadas en 1810 para reorganizar el país ante la invasión napoleónica. Las Cortes, dominadas por los liberales, buscaban poner fin al antiguo régimen y crear un nuevo modelo político inspirado en las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa. El texto forma parte de ese momento decisivo en el que se intentó transformar España mediante leyes modernas y una nueva constitución. B. Grande, el decreto establece la abolición del régimen señorial, suprimiendo tanto los señoríos jurisdiccionales como los territoriales y eliminando el vasallaje, la servidumbre y los privilegios feudales. La ley recupera para el Estado todas las funciones judiciales que habían sido otorgadas a los señores y declara que todos los ciudadanos son libres e iguales. Aunque elimina privilegios y estructuras feudales, respeta la propiedad privada, por lo que las tierras señoriales continúan siendo de sus antiguos dueños. El objetivo general es acabar con el feudalismo y avanzar hacia un